L'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. 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 Betaham trató a los niños como un saco de boxeo, como un lugar de tortura. Generaciones de niños y adolescentes fueron destrozados. Para mí, Betaram es un reformatorio apoyado por las instituciones. Todos allí son agresores, todos esos sacerdotes. Es una institución educativa que durante mucho tiempo había parecido sagrada, intocable. Esta escuela católica se encuentra a 2 pasos del lugar de peregrinación de Lourdes. Betaham, un imponente edificio al borde de un río, testigo de 200 años de historia, incluidas décadas de abusos sexuales ocultos, negados y silenciados. Los fantasmas de Betaham han decidido hablar sin imaginar las consecuencias. Wilfried tenía 14 años cuando entró en este internado. Es un paisaje precioso, pero para mí fue un calvario. A 30 kilómetros se dice que hacen milagros aquí. Hicieron de la vida un infierno. Este antiguo alumno es uno de los últimos en presentar una denuncia judicial. Como cientos de otros, la infancia de Wilfried murió aquí. Cuando llegué aquí era un niño normal, cuando salí era un niño violento porque la violencia se había convertido para mí en una forma de comunicación. Piensas, ¿qué hago en este infierno? No pasé 2 años en un internado, sino 2 años en la cárcel. Wilfried recuerda las palizas, el miedo y los castigos arbitrarios, pero había otro trauma del que nunca había hablado. Este padre de familia tardó 33 años en darse cuenta de que había sido víctima de abusos sexuales. Fue esta página de Facebook la que le recordó todo. Había botado todo de aquella época. Lo quemé todo, lo tiré a la basura. Hace un par de meses, hablando con un amigo, me dijo, tengo el anuario con las fotos de la clase, ¿te interesa? Le dije que sí, que me interesaba. Pero no recordaba. Cuando vi las fotos me di cuenta de que había estado allí y luego poco a poco me fueron viniendo a la memoria muchas cosas. El asalto al padre Carricard me vino a la memoria con las fotos que compartimos del edificio, del interior de la escalera y de su despacho. Y fue entonces cuando todo volvió. De cierta forma, tuve suerte de haber reaccionado mal cuando ocurrió, que pude apartarlo con bastante violencia. Eso puso fin, digamos, a que él pensara que yo era la víctima ideal. Las primeras denuncias llegaron a los tribunales a mediados de los años 90. En aquella época, el ministro de Educación era una figura local conocida. Rápidamente surgió la cuestión de la responsabilidad institucional. Hubo un silencio que nos resultó incomprensible, que no somos capaces de interpretar, que es el del cargo electo más poderoso de Béarn, François Bayrou, que está entrelazado con la historia de Notre-Dame de Betaham. Sus hijos iban a la escuela, su esposa daba catequesis, estaba cerca de la institución. Pero en 2024, cuando se estaba formando un colectivo y se estaban publicando numerosos artículos en la prensa regional, François Bayrou guardaba un silencio absoluto. Pero el primer ministro francés tuvo que romper su silencio en febrero ante la Asamblea Nacional. Señor Paul Vanier, en nombre del partido La France Insoumise. Señor primer ministro, ¿por qué no protegió a los alumnos del Colegio Notre-Dame de Betaham víctimas de agresiones sexuales? Bueno, evidentemente nunca se me informó de ningún caso de violencia o abuso, y menos aún de violencia sexual. Cuando se presentó la primera denuncia, yo ya había dejado el Ministerio de Educación meses antes. Cuando revisamos los archivos de los años 90 y vuelves a entrevistar a varios de los protagonistas de la época,
Il est absolument certain. Es absolutamente seguro que François Bayrou era consciente tanto de la existencia de un clima de violencia física Physique et a été informé como de la existencia de violencia sexual dentro de la escuela. sexuelle au sein de l'établissement. Bajo una fuerte presión política, François Bayrou tomó cartas en el asunto y se dirigió a su bastión en Pau. Organizó un encuentro a puerta cerrada con las víctimas. A la salida, la emoción era palpable. Señor primer ministro, debe darse cuenta del dolor que sentimos. De nosotros depende denunciar este código de silencio. Escuche nuestros interminables gritos que resonarán para siempre en lo más profundo de nuestras entrañas. Por primera vez, François Bayrou parecía tomarse en serio el asunto. Fue profundamente conmovedor, pura y simplemente una expresión de la verdad de la vida. Y algunos sin duda han quedado destrozados. Pero en estas palabras no expresó ningún remordimiento. Todo lo que debería haber hecho cuando era ministro lo hice. E hice todo lo que creí que tenía que hacer cuando ya no era ministro. Decir mea culpa significa que es culpa mía, y les aseguro que no lo es. Fue demasiado poco y demasiado tarde para convencer. Se inició una investigación en la Asamblea Nacional. Esta vez no fueron solo unos pocos periodistas los que escucharían los escalofriantes relatos de las víctimas. Toda Francia como testigo de lo que contaban esas voces del pasado. El cansancio aplastaba a los niños y de vez en cuando a uno de ellos se le caía la cabeza sobre el escritorio. La primera vez que ocurrió me sorprendió, así que quise averiguar más. Pregunté y me dijeron que no era nada grave. Los niños no querían decir demasiado. Me dijeron que no pasaba nada. Anoche hubo problemas en los dormitorios. No podíamos dormir. Este tipo de cosas sucedían con una frecuencia alarmante. Los niños tuvieron que permanecer de pie a los pies de sus camas durante 2 o 3 horas. Françoise Goulung también afirma haber presenciado una escena de violencia en presencia de Elisabeth Bayrou. Ella enseñaba el catequismo mientras su marido era el ministro de Educación. J'entends sur ma gauche dans une salle. A mi izquierda, en una habitación, oí a un adulto gritar a un niño. Le estaba pegando. Podía oír los golpes desde el otro lado de la habitación. Y la señora Bayrou venía hacia mí. Estúpidamente le dije, ¿qué podemos hacer? Y ella no entendió lo que yo esperaba de ella. Eso está claro, que no entendía. La antigua profesora intentó contarle al ministro directamente lo que estaba pasando. A principios del 95 empecé a denunciarlo. Escribí al señor Bayrou. La enfermera ya lo había hecho tiempo antes sin obtener respuesta. Yo también escribí, pero no obtuve respuesta. Escribí una carta y la envié al tribunal, pero no obtuve respuesta. Fui a una comisaría y me dijeron, oh sí, lo sabemos, lo sabemos. François Bayrou siempre ha cuestionado estos informes. Puedes ver el tipo de escándalo que están tratando de provocar. No conozco a esa gente, mi esposa tampoco los conoce. La profesora también afirma que en su momento la diócesis le pidió que guardara silencio. La única persona que se puso en contacto conmigo fue un representante de la administración diocesana que me citó en un despacho de una escuela infantil de Pau, donde me explicó con mucha cortesía y de forma muy delicada que, en primer lugar, estaría deshonrando a mi familia si quería seguir adelante y sobre todo que si quería seguir enseñando en las escuelas católicas tenía que olvidarme de todo. La institución parecía intocable. En el cementerio de Betaham, una tumba simboliza el manto de silencio que ocultó durante años los peores casos de abusos. Se trata de la tumba del padre Caricart, que dirigió la escuela de 1987 a 1993. En 1998, un joven reveló que había sido violado por él a los 10 años. El juez que llevaba el caso guarda vívidos recuerdos del incidente. Entrevistado por videollamada, se esforzó en describirlo detalladamente ante la comisión. El día de la muerte del padre del niño, Caricart se hizo cargo de él. Lo despertó y lo llevó a la ducha privada donde lo desnudó. Luego intentó penetrarle, pero no pudo hacerlo porque el niño reaccionó instintivamente.
Así que introdujo su pene en la boca del niño y eyaculó en su boca y en su cara. Pero el padre Caricart nunca responderá por este crimen. Cuando el padre fue puesto en libertad, el juez Mirand habló con el oficial de policía encargado de la investigación sobre una anomalía en el caso. El señor Mirand me esperaba en la puerta de su despacho y me dijo: señor Hontanx, la presentación se ha retrasado. El fiscal general ha pedido ver el expediente. El señor Bayrou ha intervenido. El juez dice que no recuerda estas declaraciones. Sin embargo, recuerda muy bien la visita de François Bayrou a su domicilio en 1998, cuando ya no era ministro, sino diputado y presidente del Consejo General. Estaba muy preocupado por su hijo Calixte, alumno de Betaham. En cualquier caso, el tema principal era Betaham, y los actos cometidos por Caricart, que para mí ya eran bien conocidos, eran repugnantes e incluso despreciables. No se lo había ocultado al señor Bayrou. Eso era todo, no podía creerlo. En 1998, tras 15 días en prisión, el padre Caricart fue autorizado a incorporarse al Vaticano en Roma. Allí se suicidó 2 años más tarde y el proceso penal fue archivado. De todos los presuntos agresores de Betaham, solo uno ha sido encarcelado. La prescripción, voilà. Pedimos que cambie la ley de prescripción. Para nosotros el dolor durará toda la vida. Tiene que pagar. Faut qu'il paye. Celui qu'on surnomme cheval. El que es apodado Caballo, que es el peor de los torturadores, es el que más denuncias tiene. Il y en a 70 qu'il concerne. Et il est sauvé. Hay 70 que le conciernen y se ha salvado por la prescripción, lo que es totalmente injusto e inaceptable para las víctimas. Pienso en particular en Oliver, que tiene presente el número de semanas que fue violado por este hombre, 71 semanas seguidas. 71 semaines consécutives. Hasta la fecha, 203 denuncias han sido presentadas por antiguos alumnos de Betaham. Solo 2 de ellas se refieren a hechos que no han prescrito.